El hacha cayó sobre el tronco con un golpe seco, y en ese instante, algo se movió dentro del árbol hueco. Ramiro retrocedió 2 pasos, con el corazón golpeándole el pecho. Lo que salió de allí no era una serpiente cualquiera. Era una criatura del tamaño de su brazo, con ojos amarillos que lo miraron fijamente antes de deslizarse hacia la maleza. Pero no iba sola. Ramiro Sánchez había trabajado como leñador durante 23 años en las montañas del norte de Guatemala, cerca de Cobán. Tenía 42 años, la espalda curtida por el sol y las manos llenas de callos que ya no dolían. Conocía cada sonido de la selva, cada olor del suelo húmedo después de la lluvia, cada sombra que se movía entre los árboles al atardecer. Pero esa mañana del 14 de marzo, mientras trabajaba en una zona que raramente visitaba, algo cambió. El árbol era un ceiba viejo, tal vez de 150 años. Su tronco medía casi 2 metros de diámetro, y cuando Ramiro golpeó la corteza por primera vez, sintió que había un vacío adentro. Eso no era raro. Los árboles viejos a menudo se pudren por dentro, creando cavidades que sirven de refugio para animales. Lo que no esperaba era que ese refugio estuviera habitado. Cuando la serpiente salió, Ramiro reconoció la especie de inmediato. Era una boa constrictor, pero más grande de lo normal. Medía al menos 3 metros, con un cuerpo grueso como su muslo. La piel brillaba bajo la luz filtrada del dosel, con manchas marrones y negras que formaban un patrón hipnótico. Pero lo que lo dejó paralizado no fue la serpiente adulta. Fue lo que vino después. Del interior del árbol comenzaron a salir crías. 1, 2, 5, 10. Pequeñas réplicas de la madre, cada una del grosor de su pulgar, deslizándose en todas direcciones. Ramiro soltó el hacha y se quedó inmóvil, observando con una mezcla de asombro y miedo. La madre no atacó. Se quedó enroscada sobre una raíz expuesta, vigilando a sus crías mientras escapaban hacia la seguridad de la vegetación densa. Ramiro había nacido en un pueblo llamado San Cristóbal Verapaz, a 40 kilómetros de donde ahora trabajaba. Su padre también había sido leñador, y le había enseñado el oficio desde los 11 años. La selva te da de comer, le decía su padre, pero nunca olvides que no es tuya. Eres un invitado, y los invitados deben tener respeto. Ramiro recordó esas palabras mientras miraba a la serpiente madre. Se agachó lentamente, sin hacer movimientos bruscos. La serpiente giró la cabeza hacia él, la lengua bífida saliendo y entrando, probando el aire. Ramiro pudo ver que estaba exhausta. Su cuerpo mostraba heridas recientes, probablemente de depredadores que habían intentado atacarla mientras protegía su nido. Una de las escamas cerca de su cuello estaba levantada, con sangre seca visible debajo. Por un momento, Ramiro consideró sus opciones. Podía terminar de talar el árbol y continuar con su trabajo. El contratista le pagaba por árbol cortado, no por hora. Si perdía tiempo, perdía dinero. Y dinero era exactamente lo que necesitaba. Su hija, Marisol, de 17 años, había sido aceptada en la universidad en la ciudad de Guatemala. La matrícula costaba 6,000 quetzales por semestre, una fortuna para un leñador que ganaba 1,500 al mes. Pero algo lo detuvo. Miró las crías que todavía salían del árbol, torpes y vulnerables. Contó 23 en total. La madre la seguía con la mirada, haciendo un sonido bajo y gutural que Ramiro nunca había escuchado antes de una serpiente. Era casi como un gemido, un llamado de protección. Ramiro se sentó sobre un tronco caído a 5 metros de distancia y sacó su termo de café. Lo había preparado su esposa, Elena, esa mañana a las 4:30, antes de que él saliera de casa. Todavía estaba tibio. Bebió despacio, observando a la familia de serpientes. El sol comenzaba a subir, y los rayos de luz atravesaban el dosel creando columnas doradas en el aire húmedo. Pájaros cantaban en la distancia. Una brisa ligera movió las hojas, trayendo el olor a tierra mojada y resina de pino. La madre serpiente finalmente se movió. Con cuidado, comenzó a reunir a sus crías, empujándolas suavemente con su cabeza hacia una dirección específica. Algunas ya habían desaparecido en la maleza, pero otras permanecían cerca, como si esperaran instrucciones. Ramiro observó fascinado. Nunca había visto este comportamiento antes. Las serpientes no eran conocidas por su cuidado parental prolongado, pero esta madre claramente no iba a abandonar a sus crías. Pasaron 30 minutos. Luego 1 hora. Ramiro sabía que estaba perdiendo tiempo valioso. Tenía una cuota que cumplir. 5 árboles por día era el mínimo para mantener el contrato. Si no llegaba a la cuota, el supervisor lo reemplazaría con alguien más joven,
más rápido. Había al menos 20 hombres en el pueblo esperando una oportunidad de trabajar. Su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Elena. ¿Cómo va el día? Marisol pregunta si vas a llegar temprano. Quiere hablar contigo sobre la universidad. Ramiro leyó el mensaje 3 veces. Marisol era su orgullo. La primera persona en su familia que iba a asistir a la universidad. Ella quería estudiar biología, específicamente conservación de especies. Siempre había amado los animales, desde niña. Cuando tenía 8 años, encontró un colibrí herido en el jardín y lo cuidó durante 2 semanas hasta que pudo volar de nuevo. Ramiro miró a la serpiente madre, todavía reuniendo a sus crías. Pensó en Marisol. Pensó en todos los padres del mundo, humanos o animales, tratando de proteger a sus hijos en un mundo que a menudo era cruel e indiferente. La serpiente no tenía la culpa de haber construido su nido dentro del árbol. No sabía que ese árbol estaba marcado para ser talado. Solo intentaba sobrevivir, igual que él. Tomó una decisión. Se levantó, guardó su termo y caminó de regreso hacia el árbol. La serpiente lo observó, tensa. Ramiro hizo un gesto amplio con las manos, como tratando de comunicarse a través de la barrera de las especies. Vete, dijo en voz baja. Llévate a tus bebés y vete. La serpiente no se movió. Ramiro respiró profundo. Sabía lo que tenía que hacer, aunque significara complicaciones. Tomó su hacha, pero en lugar de continuar talando la ceiba, caminó hacia otro árbol a 20 metros de distancia. Era un pino más joven, más fácil de cortar. No era el árbol que el supervisor había marcado, pero serviría. Durante las siguientes 3 horas, Ramiro trabajó sin parar. Cortó 2 pinos y un roble. Sus brazos ardían, y el sudor le corría por la espalda empapando su camisa. De vez en cuando, miraba hacia la ceiba. La serpiente madre seguía allí, ahora descansando, con la mayoría de sus crías escondidas en los pliegues de su cuerpo. A las 2 de la tarde, Ramiro hizo una pausa para almorzar. Elena le había preparado frijoles negros con tortillas y un pedazo de queso fresco. Comió sentado en el mismo tronco de antes, observando. La serpiente había comenzado a moverse de nuevo, esta vez con más determinación. Estaba guiando a las crías hacia un montículo de rocas cubiertas de musgo a unos 30 metros de distancia. Ramiro se dio cuenta de que había encontrado un nuevo refugio. Le tomó a la serpiente casi 2 horas trasladar a todas las crías. Iba y venía, recogiendo a las que se habían dispersado, empujándolas suavemente hacia la dirección correcta. Algunas crías intentaban ir en direcciones opuestas, y la madre tenía que redirigirlas. Era un proceso lento y agotador. Ramiro vio cómo la serpiente se detenía varias veces, claramente exhausta, pero nunca abandonaba la tarea. Cuando la última cría desapareció entre las rocas, la madre se quedó afuera un momento más. Giró la cabeza hacia Ramiro. Sus ojos amarillos lo miraron directamente. Ramiro sintió algo extraño en ese momento, algo que no podía explicar con palabras. No era miedo, era reconocimiento. Un entendimiento silencioso entre 2 seres que compartían el mismo planeta, la misma lucha por proteger a los suyos. Luego, la serpiente se deslizó entre las rocas y desapareció. Ramiro se quedó sentado un rato más, terminando su café ya frío. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos naranjas y rosados. Sabía que iba a tener problemas. Solo había cortado 3 árboles, y ninguno de ellos era el que estaba marcado. El supervisor vendría mañana a inspeccionar el trabajo. Esa noche, cuando llegó a casa, Marisol lo estaba esperando en el porche. Tenía un libro abierto en el regazo, probablemente estudiando. Cuando vio a su padre, sus ojos se iluminaron. «Papá, ¿cómo estuvo tu día?», preguntó. Ramiro se sentó a su lado, sintiendo el peso de sus 42 años en cada músculo. «Interesante», respondió. «Muy interesante». Le contó sobre la serpiente y las crías. Marisol escuchó con atención absoluta, haciendo preguntas sobre el tamaño, el comportamiento, la especie. «Es increíble, papá», dijo cuando él terminó. «Las boas constrictoras normalmente no muestran tanto cuidado maternal después del nacimiento. Lo que viste es realmente especial». «¿Por qué crees que lo hizo?», preguntó Ramiro. Marisol pensó un momento. Tal vez porque sintió que sus crías estaban en peligro inmediato. O tal vez simplemente porque es una buena madre. Sonrió. «Como mamá. Como tú». Ramiro sintió un nudo en la garganta. «No corté el árbol», admitió. «El que estaba marcado. Corté otros 3 en su lugar». Marisol lo miró seriamente. «Te vas a meter en problemas».
Probablemente. Vale la pena. Ramiro pensó en la serpiente madre, arrastrando su cuerpo cansado una y otra vez para salvar a cada una de sus crías. Sí, dijo finalmente. Vale la pena. Al día siguiente, como esperaba, el supervisor llegó temprano. Se llamaba Héctor Morales, un hombre de 50 años con una barriga prominente y una mirada siempre sospechosa. Inspeccionó los 3 árboles que Ramiro había cortado. Luego caminó hasta la ceiba que seguía en pie. Explícame esto, Sánchez, dijo, señalando el árbol con su dedo grueso. Este árbol estaba marcado. ¿Por qué sigue aquí? Ramiro había ensayado esta conversación en su cabeza toda la noche. Tiene un nido adentro. Una familia de serpientes. Pensé que sería mejor dejarlo hasta que se mudaran. Héctor se rió, un sonido áspero como papel de lija. ¿Serpientes? Me estás diciendo que dejaste de trabajar por serpientes. Eran 23 crías, dijo Ramiro, manteniendo su voz firme. Y la madre estaba herida. No te pagan por ser veterinario, Sánchez. Te pagan por cortar árboles. Héctor sacó un cuaderno de su bolsillo. Esta es tu segunda advertencia. Una más y estás fuera. Ramiro asintió. No había nada más que decir. Héctor se fue en su camioneta, levantando polvo en el camino de tierra. Ramiro se quedó parado junto a la ceiba, con una mano sobre la corteza áspera. El árbol había estado allí más de un siglo. Había sobrevivido tormentas, sequías, incendios forestales. Ahora sobreviviría un día más gracias a una familia de serpientes. Durante las siguientes 2 semanas, Ramiro trabajó más duro que nunca. Se levantaba a las 3 de la mañana y no regresaba a casa hasta las 7 de la noche. Cortó 6 árboles por día en lugar de 5, compensando el tiempo perdido. Sus manos sangraban a través de los guantes. Elena le aplicaba ungüento todas las noches, en silencio, entendiendo sin necesidad de palabras. El 28 de marzo, Ramiro tuvo que volver a la zona donde había dejado la ceiba. Había otros árboles marcados cerca que necesitaba cortar. Llegó temprano, con el sol apenas asomándose sobre las montañas. El aire era fresco, casi frío, y su aliento formaba nubes blancas cuando exhalaba. Se acercó al montículo de rocas donde la serpiente madre había llevado a sus crías. No esperaba ver nada. Las serpientes probablemente se habían mudado a un lugar más seguro. Pero se detuvo un momento, solo para mirar. Las rocas estaban cubiertas de musgo verde brillante, húmedo con el rocío de la mañana. Todo estaba tranquilo. Entonces vio movimiento. Una de las crías, ya un poco más grande, se deslizó sobre una roca y se quedó allí, tomando el sol matutino. Su piel había comenzado a mostrar los patrones más definidos de una boa adulta. Ramiro sonrió. Al menos una había sobrevivido. Mientras trabajaba ese día, cortando un pino a 50 metros de distancia, pensó en las lecciones que la selva le había enseñado a lo largo de los años. Su padre tenía razón. La selva te da de comer, pero solo si respetas sus reglas. Y una de esas reglas era simple. Toda vida merece una oportunidad. En abril, Marisol recibió los resultados de sus exámenes finales. Había obtenido las calificaciones más altas de su escuela. La universidad confirmó su lugar en el programa de biología. La familia celebró con una comida especial. Elena preparó pepián, el plato favorito de Marisol, y compraron una pequeña pastel de una panadería en el pueblo. Durante la cena, Marisol le dijo a su padre: «He estado pensando en mi proyecto de tesis. Quiero estudiar el comportamiento maternal en reptiles de Guatemala. Específicamente, las boas constrictoras». Miró a Ramiro con ojos brillantes. «Gracias a tu historia, encontré mi tema». Ramiro sintió que su pecho se inflaba de orgullo. «Tu abuelo estaría orgulloso», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «Tú también deberías estar orgulloso, papá. Salvaste esa familia». «Solo dejé que la naturaleza siguiera su curso», respondió Ramiro. «No», dijo Marisol, sacudiendo la cabeza. «Hiciste algo más difícil. Elegiste la compasión cuando habría sido más fácil no hacerlo. Eso es valentía». Esas palabras quedaron con Ramiro durante mucho tiempo. Valentía. Nunca había pensado en su decisión de esa manera. Para él, simplemente había hecho lo que sentía correcto en el momento. Pero tal vez Marisol tenía razón. Tal vez la verdadera valentía no era enfrentarse a dragones o conquistar montañas. Era hacer lo correcto incluso cuando costaba algo. Incluso cuando nadie te veía. Incluso cuando nadie te agradecía. En mayo, el supervisor Héctor le asignó a Ramiro una nueva zona de trabajo,
más lejos en las montañas. Era un castigo disfrazado de asignación. La zona era más difícil de alcanzar, con terreno empinado y árboles más grandes. Pero Ramiro no se quejó. Tomó su hacha, su termo de café y su almuerzo preparado por Elena, y fue a trabajar. Una mañana, mientras caminaba hacia su área asignada, se encontró con un grupo de estudiantes universitarios. Llevaban mochilas grandes y equipo de camping. Una joven se acercó a él. «Disculpe, señor, ¿conoce esta área? Estamos haciendo un estudio sobre la biodiversidad local». Ramiro les contó sobre la zona, sobre los animales que había visto a lo largo de los años. Jaguares en la distancia, tucanes en los árboles más altos, armadillos cavando en busca de insectos. Les habló sobre las ceibas viejas y cómo proporcionaban hogar para cientos de especies. Y, sin entrar en detalles, mencionó la familia de boas que había encontrado en marzo. Los ojos de la joven se iluminaron. «¿Boas? ¿Con crías? ¿Sería posible que nos mostrara el lugar?» Ramiro dudó. No quería causar más perturbación a las serpientes. Pero también entendió que estos estudiantes estaban allí para aprender, para proteger. Como su hija. «Puedo llevarlos», dijo finalmente. «Pero deben prometerme que no van a molestarlas». «Por supuesto», dijo la joven. «Somos observadores, nada más». Ramiro los guió hasta el montículo de rocas. No había visto a las serpientes en semanas, y no estaba seguro si todavía estarían allí. Pero cuando llegaron, había evidencia clara de actividad reciente. Rastros en el barro, pieles mudadas colgando de las ramas bajas. Una de las estudiantes tomó fotos cuidadosamente, sin tocar nada. «Esto es extraordinario», murmuró la joven que había hablado primero con Ramiro. Se presentó como Andrea, estudiante de tercer año de biología. «El comportamiento que usted describió es muy raro. Normalmente las boas madres abandonan a las crías poco después del nacimiento. Si esta madre permaneció con ellas y las trasladó a un lugar seguro, es un comportamiento digno de estudio». Ramiro se sintió extrañamente satisfecho. Su historia, su decisión de salvar a esas serpientes, ahora tenía un significado más grande. No solo había salvado vidas, había preservado algo que otros podrían estudiar y aprender. Antes de irse, Andrea le dio a Ramiro una tarjeta con el nombre de su profesor. «Si alguna vez ve algo más inusual, por favor contáctenos. Observadores locales como usted son invaluables para la investigación». Esa noche, Ramiro le mostró la tarjeta a Marisol. Ella la leyó y sonrió. «Este es el profesor Gutiérrez. Es famoso en el campo de la herpetología. Papá, lo que hiciste realmente importa». Junio llegó con lluvias intensas. La selva se transformó en un mundo verde vibrante, con ríos temporales corriendo por todas partes y el olor a tierra mojada impregnando el aire. El trabajo se volvió más difícil. Los caminos se volvían lodosos, las herramientas se oxidaban más rápido, y siempre había el peligro de árboles resbalosos. Un día, mientras Ramiro trabajaba bajo una lluvia ligera, su hacha resbaló. La hoja lo golpeó en la pierna, justo debajo de la rodilla. No fue un corte profundo, pero sangraba bastante. Se sentó en el suelo, presionando su camisa contra la herida. El dolor era agudo, pulsante. Sabía que debía ir al pueblo para que lo cosieran, pero estaba a 2 horas de caminata de distancia. Se vendó la pierna lo mejor que pudo con tiras de su camisa y comenzó a caminar, apoyándose en un palo que encontró. Cada paso era una agonía. Había caminado tal vez 20 minutos cuando escuchó voces. Era el grupo de estudiantes, incluida Andrea. Habían estado acampando en la zona durante su investigación. Cuando vieron a Ramiro cojeando, con sangre empapando su improvisada venda, corrieron hacia él. «Señor Ramiro, ¿qué pasó?», preguntó Andrea, alarmada. «Un accidente pequeño», dijo Ramiro, tratando de minimizarlo. «Voy al pueblo». «No puede caminar 2 horas así». Andrea miró a sus compañeros. «Nosotros tenemos un botiquín de primeros auxilios. Podemos limpiarlo y vendarlo apropiadamente. Y tenemos un vehículo a 30 minutos de aquí. Lo llevaremos». Ramiro quiso protestar, pero el dolor era demasiado intenso. Permitió que lo ayudaran. Andrea limpió la herida con agua limpia y desinfectante, luego aplicó vendas apropiadas. Otro estudiante le dio una tableta para el dolor. Entre 3 de ellos, lo ayudaron a caminar hasta donde tenían estacionada su camioneta. En el camino al pueblo, Andrea le preguntó: «¿Por qué trabajas solo en lugares tan remotos? ¿No es peligroso?». «Es mi trabajo», respondió Ramiro simplemente. «Alguien tiene que hacerlo».
Pero usted tiene conocimientos increíbles sobre esta selva. Podría trabajar como guía para investigadores, para turistas. Sería más seguro y probablemente pagaría mejor. Ramiro nunca había considerado eso. Toda su vida había sido leñador. Era lo único que sabía hacer, lo que su padre le había enseñado. Pero ahora, con 42 años y una pierna herida, comenzó a preguntarse si había otras opciones. En el centro de salud del pueblo, una doctora joven lo cosió con 7 puntos. Le dijo que debía descansar al menos 2 semanas. Ramiro pensó en el dinero que perdería. Pensó en la matrícula de Marisol, en las cuentas que se acumulaban. Pero su cuerpo le decía que no tenía opción. Elena llegó al centro de salud 30 minutos después, con Marisol. Habían sido notificadas por Andrea, quien se había quedado para asegurarse de que Ramiro estuviera bien. Cuando Elena vio a su esposo en la camilla, con la pierna vendada, sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a dejar caer. «Ya estoy bien», dijo Ramiro, tomando su mano. «Solo fue un accidente tonto». «No más», dijo Elena con firmeza. «Ya no eres un joven. Tienes que encontrar otro trabajo». «¿Haciendo qué?», preguntó Ramiro. «Esto es lo que sé hacer». Andrea, que había estado esperando discretamente en un rincón, se acercó. «Disculpe la intromisión, pero hablé con el profesor Gutiérrez sobre usted. Está organizando un proyecto de investigación a largo plazo en esta región. Necesita personas locales que conozcan la selva, que puedan identificar plantas y animales, que sepan moverse por el terreno. No es trabajo pesado. Es más como consultoría». Ramiro la miró, inseguro. «¿Y pagaría?» «No tanto como el trabajo de leñador, pero sería estable. Y seguro». Andrea le entregó otro papel con información. «Piénselo. El profesor estará en el pueblo la próxima semana. Le gustaría conocerlo». Durante los siguientes días, mientras Ramiro descansaba en casa con la pierna elevada, tuvo mucho tiempo para pensar. Elena le traía té y comida. Marisol le leía artículos sobre conservación de la selva. Lentamente, comenzó a ver su vida desde una perspectiva diferente. Había pasado 23 años cortando árboles. Había sido un buen trabajo, honesto. Le había permitido mantener a su familia, comprar su casa, dar a su hija oportunidades que él nunca tuvo. Pero también había visto cómo la selva se reducía año tras año. Áreas que recordaba llenas de vida ahora estaban vacías, silenciosas. Cada árbol que cortaba era un hogar destruido para docenas de criaturas. La decisión de salvar a la serpiente y sus crías no había sido solo sobre compasión. Había sido una pequeña rebelión contra la destrucción que él mismo había estado causando durante décadas. Una forma de decir, basta, al menos esta vez, al menos esta familia, sobrevivirá. El profesor Gutiérrez resultó ser un hombre de 60 años, con una barba blanca y ojos amables detrás de lentes gruesos. Visitó a Ramiro en su casa, bebiendo el café que Elena preparó y escuchando con atención mientras Ramiro hablaba sobre la selva, sobre los patrones de los animales, sobre cómo leer las señales de la naturaleza. «Usted tiene un conocimiento que no se puede aprender en libros», dijo el profesor. «Es conocimiento generacional, transmitido de padre a hijo. Es invaluable para nuestra investigación». Le ofreció a Ramiro un trabajo como asistente de campo. El salario era de 1,200 quetzales al mes, 300 menos de lo que ganaba como leñador. Pero las horas eran mejores, el trabajo menos peligroso, y habría oportunidades de aprender cosas nuevas. Ramiro miró a Elena, que estaba sentada a su lado. Ella asintió casi imperceptiblemente. Miró a Marisol, que sonreía abiertamente. «Acepto», dijo Ramiro. Su primer día en el nuevo trabajo fue en julio. El profesor Gutiérrez y su equipo habían establecido una base temporal cerca de donde Ramiro había trabajado antes. Instalaron cámaras trampa, tomaron muestras de suelo, documentaron especies de plantas. Ramiro los guiaba, mostrándoles lugares que solo él conocía, compartiendo observaciones que había acumulado durante décadas. Una tarde, mientras instalaban una cámara cerca del montículo de rocas donde la familia de Boas había encontrado refugio, Ramiro vio algo que lo hizo detenerse. Una de las crías, ahora de casi 1 metro de largo, estaba tomando el sol sobre una roca plana. Era hermosa, con colores vibrantes y ojos alertas. «Allí», susurró, señalando. Andrea, que estaba con él, siguió su mirada y sonrió ampliamente. «Es una de las crías que salvaste», dijo en voz baja. «Ha sobrevivido. Está prosperando». Tomaron fotos desde la distancia, documentando el crecimiento. Más tarde,
Cuando revisaron las imágenes de las cámaras trampa instaladas semanas atrás, encontraron evidencia de al menos 6 de las crías originales. Contra todas las probabilidades, una parte significativa de la camada había sobrevivido. El profesor Gutiérrez estaba emocionado. Esto confirma nuestra teoría sobre el cuidado maternal extendido en boas. Su observación, Ramiro, va a ser parte de un estudio científico. Con su permiso, me gustaría incluir su nombre en la publicación. Ramiro nunca imaginó que su nombre aparecería en algo académico. Era solo un leñador, alguien que apenas había terminado la escuela primaria. Pero aquí estaba, siendo reconocido por científicos por su conocimiento y su decisión de preservar vida. En agosto, Marisol comenzó su primer semestre en la universidad. La familia hizo el viaje de 4 horas hasta la ciudad de Guatemala para ayudarla a instalarse en su dormitorio. Era un cuarto pequeño que compartía con otra estudiante, pero Marisol estaba radiante de felicidad. Antes de despedirse, Ramiro le entregó algo. Era una foto impresa que Andrea había tomado de la cría de boa sobre la roca. Para que recuerdes, dijo, que cada vida importa, y que las decisiones que tomamos, incluso las pequeñas, pueden cambiar el mundo. Marisol abrazó a su padre con fuerza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Gracias, papá, por todo, por enseñarme lo que realmente significa ser valiente. El viaje de regreso a casa fue silencioso. Ramiro y Elena se tomaron de las manos en el asiento delantero del autobús, observando las montañas pasar por la ventana. Ramiro pensó en todos los cambios que habían ocurrido en los últimos meses. Un accidente con el hacha que podría haber sido peor. Un nuevo trabajo que le daba propósito diferente. Su hija comenzando una nueva vida. Pero todo había comenzado con una decisión simple en un momento de tensión. Un árbol que decidió no cortar. Una familia que decidió salvar. A veces, reflexionó Ramiro, los momentos más importantes de nuestras vidas no vienen con anuncios previos. Llegan disfrazados de días ordinarios, de decisiones rutinarias. Y solo más tarde, cuando miramos hacia atrás, vemos como todo estaba conectado. Los meses pasaron. Ramiro se adaptó a su nuevo trabajo, aprendiendo términos científicos y métodos de investigación. El profesor Gutiérrez lo trataba como un igual, valorando su experiencia tanto como la educación formal de los estudiantes universitarios. Ramiro descubrió que le gustaba enseñar, compartir lo que sabía con personas más jóvenes que veían el mundo con ojos frescos. En octubre, el estudio sobre las boas fue publicado en una revista científica. El nombre de Ramiro apareció en los agradecimientos. Agradecemos especialmente a Ramiro Sánchez, cuya observación cuidadosa y decisión de preservar un nido activo hizo posible esta investigación. Ramiro enmarcó la página y la colgó en la pared de su casa, junto a la foto de la graduación de secundaria de Marisol. Una noche de noviembre, Ramiro regresó al montículo de rocas solo. Era tarde, cerca del atardecer, ¿y la día?, preguntó el joven. Ramiro consideró la pregunta. El sol de la tarde filtraba entre las hojas, creando patrones de luz y sombra en el sendero. A veces, admitió. Probablemente todavía estaría trabajando como leñador. Mi hija aún estaría en la universidad, de alguna manera habríamos encontrado el dinero. Seguiría cortando árboles hasta que mi cuerpo ya no pudiera hacerlo. Y un día, moriría sin haber hecho nada que realmente importara. Eso no es cierto, protestó Pedro. Mantener a tu familia importa. Sí, importa, acordó Ramiro. Pero hay diferentes formas de mantener a una familia. No solo con dinero, sino con valores. Con ejemplo. Marisol está estudiando biología no porque le pagué la universidad, sino porque vio que yo valoraba la vida, que estaba dispuesto a sacrificar algo por lo que creía. Eso es una herencia más valiosa que cualquier cantidad de quetzales. Pedro caminó en silencio por un momento. Yo quiero ser como tú cuando tenga tu edad, dijo finalmente. Ramiro se rió, un sonido genuino y cálido. No quieras ser como yo. Quieres ser mejor. Aprende de mis errores. Yo desperdicié 23 años antes de descubrir mi verdadero propósito. Tú tienes la oportunidad de comenzar ahora, a los 24. Imagina todo lo que puedes lograr con esos años extra. En abril, Ramiro recibió una invitación inesperada. Una universidad en la ciudad de Guatemala quería que diera una charla sobre conocimiento local y conservación. La idea lo aterrorizaba. Él no era académico, no era orador público. Pero el profesor Gutiérrez lo animó. Usted tiene una historia que necesita ser escuchada, dijo el profesor. Especialmente por futuros biólogos y conservacionistas.
Necesitan entender que el conocimiento no viene solo de libros y laboratorios. Viene de las personas que viven en y con la naturaleza. Elena le ayudó a prepararse, escuchándolo practicar su charla una y otra vez en su pequeña sala de estar. Marisol vino a casa el fin de semana antes del evento para darle consejos. Solo sé tú mismo, papá, dijo. Cuenta tu historia como me la contaste a mí. Eso es todo lo que necesitas. El día de la charla, Ramiro se puso su mejor camisa, la que usaba para ocasiones especiales como bodas y bautizos. Sus manos temblaban mientras esperaba su turno en el auditorio universitario. Había al menos 100 personas en la audiencia, mayormente estudiantes jóvenes, pero también profesores y otros profesionales. Cuando le tocó hablar, caminó al podio con las piernas un poco débiles. Miró la multitud de rostros expectantes. Por un momento, su mente quedó en blanco. Luego vio a Marisol sentada en la primera fila, sonriéndole con aliento. Respiró profundo. Mi nombre es Ramiro Sánchez, comenzó, su voz más firme de lo que esperaba. Y durante 23 años, mi trabajo fue destruir la selva. Hubo un murmullo en la audiencia. Ramiro continuó, contando su historia desde el principio. Su infancia aprendiendo el oficio de su padre. Los años de cortar árboles, día tras día, sin pensar mucho en las consecuencias. La mañana que cambió todo. La serpiente madre y sus crías. La decisión que tomó. Y todo lo que vino después. Habló durante 45 minutos, sin notas, solo desde el corazón. Cuando terminó, hubo un momento de silencio. Luego, aplausos. No aplausos educados, sino aplausos genuinos y prolongados. Varios estudiantes se pusieron de pie. Luego más. Pronto, toda la audiencia estaba de pie. Ramiro sintió lágrimas picándole los ojos. No de tristeza, sino de algo más profundo. Reconocimiento. Validación. La sensación de que su vida, con todos sus errores y rodeos, finalmente había encontrado significado. Durante la sesión de preguntas y respuestas, un estudiante joven levantó su mano. Señor Sánchez, ¿qué consejo le daría a alguien como yo, que quiere dedicar su vida a la conservación pero se siente abrumado por la magnitud del problema? Ramiro pensó cuidadosamente antes de responder. No puedes salvar toda la selva, dijo. No puedes salvar todas las especies. Pero puedes salvar una familia de serpientes. Puedes proteger un árbol. Puedes cambiar una mente. Y esas pequeñas acciones se multiplican. Yo salvé 23 serpientes. Y ahora, 2 años después, esas serpientes han tenido sus propias crías. Una acción pequeña tiene ondas que se extienden más allá de lo que puedes imaginar. No te abrumes con lo que no puedes hacer. Enfócate en lo que sí puedes hacer, aquí y ahora. Esas palabras resonaron. Ramiro vio a varios estudiantes tomando notas, asintiendo con comprensión. Después de la charla, docenas de personas se acercaron para hablar con él. Estudiantes queriendo saber más sobre su trabajo, profesores interesados en colaborar, incluso un periodista de un periódico nacional que quería hacer un artículo sobre su historia. En el viaje de regreso a casa esa noche, sentado en el autobús junto a Elena, Ramiro miraba por la ventana las luces de la ciudad desapareciendo, dando paso a la oscuridad de las montañas. ¿Alguna vez imaginaste que nuestras vidas tomarían este rumbo?, le preguntó a su esposa. Elena tomó su mano. No de esta forma específica, admitió. Pero siempre supe que había algo especial en ti. Algo bueno. Solo necesitabas la oportunidad correcta para que saliera. Fue la serpiente, dijo Ramiro. Ella me dio esa oportunidad. No, corrigió Elena suavemente. La serpiente te dio un momento. Tú elegiste qué hacer con ese momento. Esa fue tu decisión, tu valentía. No le des todo el crédito a la serpiente. Ramiro sonrió en la oscuridad. Tal vez Elena tenía razón. Tal vez él había estado listo para el cambio, y la serpiente simplemente fue el catalizador. O tal vez era una combinación de ambos, el momento correcto encontrándose con la persona correcta, ambos listos para el cambio. Mayo trajo lluvias tempranas y con ellas, un nuevo desafío. Una empresa de desarrollo quería construir un complejo turístico en las afueras de la reserva protegida. El proyecto crearía empleos, traería dinero al área, pero también significaría más tráfico, más contaminación, más presión sobre los ecosistemas frágiles. El comité asesor fue convocado para una reunión de emergencia. Los representantes de la empresa presentaron sus planes con gráficos impresionantes y proyecciones de ganancias económicas. El alcalde del pueblo vecino habló a favor del proyecto,
señalando las escuelas y clínicas que podrían construirse con los impuestos generados. Cuando le tocó a Ramiro hablar, sintió el peso de la responsabilidad. Conocía a muchas de las personas que se beneficiarían del desarrollo. Algunas eran sus vecinos, amigos de toda la vida. ¿Quién era él para negarles oportunidades económicas? Pero también pensó en las serpientes, en los jaguares que las cámaras trampa habían capturado recientemente, en las cientos de especies que dependían de esa área intacta. Pensó en los estudiantes en el auditorio, en la niña con trenzas que había preguntado cómo sabía que era la decisión correcta. Entiendo la necesidad de desarrollo económico, comenzó. Yo viví la mayor parte de mi vida preocupándome por el dinero, por cómo alimentar a mi familia. No estoy en contra del progreso. Pero hay diferentes tipos de progreso. Este proyecto, según los estudios de impacto ambiental, amenazaría los corredores de vida silvestre que hemos trabajado tan duro para proteger. Fragmentaría hábitats. Y una vez que eso sucede, no puede deshacerse. Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. Hay otras formas de traer prosperidad al área. Ecoturismo responsable. Centros de investigación. Programas educativos. Estas opciones también crean empleos, pero de una manera que preserva lo que hace especial esta región. Si destruimos la selva para construir hoteles, eventualmente, cuando la selva se haya ido, los turistas también se irán. Y nos quedaremos sin ninguna de las dos cosas. Su argumento no ganó inmediatamente, pero plantó semillas de duda. El comité decidió posponer la decisión, solicitando más estudios de impacto. No era una victoria completa, pero era un paso. Junio trajo la temporada seca nuevamente. El segundo aniversario de la conferencia donde Marisol había presentado su investigación. Esta vez, ella no era una estudiante presentando su primer proyecto. Era una investigadora establecida, con múltiples publicaciones y un creciente reconocimiento en su campo. Pero vino a casa para el cumpleaños de su padre en julio, trayendo consigo una sorpresa. Había sido aceptada en un programa de maestría en conservación de vida silvestre. Y adivina dónde voy a hacer mi investigación de tesis, dijo, sus ojos brillando. ¿Aquí?, preguntó Ramiro. Aquí, confirmó Marisol. Voy a pasar los próximos 2 años estudiando los patrones de movimiento y el comportamiento social de las boas constrictoras en esta región. Trabajaré junto a ti, papá. Oficialmente. Ramiro sintió una alegría tan intensa que casi dolía. La idea de pasar 2 años trabajando todos los días con su hija, combinando su conocimiento práctico con su entrenamiento científico, era más de lo que había soñado. Tu abuelo estaría tan orgulloso, dijo, su voz quebrándose. Él nunca tuvo la oportunidad de ir a la escuela más allá del 3er grado. Y ahora su nieta va a obtener una maestría, estudiando la misma selva que él amaba. Esa noche, Ramiro sacó el cuaderno que Marisol le había dado en Navidad. Había llenado casi la mitad con observaciones, reflexiones, historias. Escribió una nueva entrada sobre continuidad, sobre cómo el conocimiento pasa de generación en generación, evolucionando pero manteniendo su esencia. Sobre cómo su padre le enseñó a amar la selva, cómo él le enseñó a Marisol, y cómo ella ahora llevaría ese amor hacia el futuro de formas que él nunca podría haber imaginado. Agosto marcó el regreso oficial de Marisol para comenzar su investigación de maestría. El profesor Gutiérrez había conseguido fondos para expandir el equipo, y Marisol sería la investigadora principal en el proyecto de boas. Ramiro fue asignado como su asistente de campo principal, lo que secretamente lo divertía. Después de todos estos años, su hija era ahora técnicamente su supervisora. Trabajar juntos era mejor de lo que cualquiera de los dos había esperado. Ramiro conocía los lugares exactos donde era probable encontrar las serpientes, los patrones de sus movimientos, las señales sutiles de su presencia. Marisol aportaba metodología científica rigurosa, equipo de rastreo moderno, análisis de datos. Juntos, estaban descubriendo cosas sobre estas criaturas que nadie había documentado antes. Una tarde de septiembre, mientras revisaban datos en la pequeña oficina temporal que habían establecido en el pueblo, Marisol le mostró a su padre algo en su computadora. Mira esto, dijo. He estado rastreando los movimientos de 5 de las crías originales que ahora son adultas. Y todos, vuelven periódicamente al área alrededor de ese árbol, la ceiba que salvaste. Es como si fuera un punto de referencia para ellos, un lugar de regreso. Ramiro miró los patrones en la pantalla, líneas de colores mostrando los movimientos de las serpientes a lo largo de meses. Efectivamente,
Todos los caminos eventualmente conducían de regreso al árbol. ¿Por qué harían eso?, preguntó. No lo sé con certeza, admitió Marisol. Pero tengo una teoría. Ese árbol, ese lugar, fue donde nacieron, donde su madre los protegió durante sus primeros días más vulnerables. Tal vez existe algún tipo de impronta, un reconocimiento de ese lugar como seguro. Estamos documentando lo que podría ser un comportamiento de retorno al hogar en Boaz, algo que no se había observado antes. Todo por un árbol que no corté, murmuró Ramiro, asombrado. Todo por un árbol que no cortaste, confirmó Marisol. Octubre trajo visitantes inesperados. Un equipo de un programa de televisión nacional sobre conservación quería hacer un segmento sobre la historia de Ramiro. Al principio, él rechazó. No quería la atención, no buscaba ser famoso. Pero el profesor Gutiérrez y Marisol lo convencieron. No se trata de ti, papá, dijo Marisol. Se trata del mensaje. Hay personas en todo el país enfrentando decisiones similares a la que tú enfrentaste. Ver tu historia podría inspirarlos a elegir diferente. A elegir mejor. Entonces Ramiro aceptó, aunque se sintió incómodo con las cámaras siguiéndolo durante 3 días. El equipo lo filmó trabajando en la selva, hablando con estudiantes, sentándose junto al árbol de ceiba que había salvado. Lo entrevistaron durante horas, preguntando sobre cada detalle de su historia. El segmento se transmitió en noviembre, una semana antes del Día de Acción de Gracias. Era de 20 minutos, titulado El leñador que aprendió a preservar. Mostró a Ramiro en su elemento, explicando sobre la selva con pasión, demostrando cómo identificar rastros de animales, hablando honestamente sobre su transformación de destructor a protector. La respuesta fue abrumadora. El teléfono de la oficina del proyecto de investigación no dejaba de sonar. Emails de todo el país, algunos incluso de otros países centroamericanos. Estudiantes queriendo hacer pasantías. Investigadores queriendo colaborar. Pero lo que más conmovió a Ramiro fueron las cartas de personas ordinarias, trabajadores como él había sido, contándole cómo su historia los había inspirado a hacer cambios en sus propias vidas. Un hombre de Honduras escribió: «Trabajé en una mina durante 15 años, destruyendo montañas. Tu historia me mostró que nunca es demasiado tarde para cambiar. Acabo de aceptar un trabajo con un grupo de conservación. Gano menos, pero duermo mejor». Una mujer de Nicaragua escribió: «Soy maestra, y mostré tu historia a mis estudiantes. Ahora todos quieren ser biólogos. Les enseñaste que la compasión importa, que una persona puede hacer la diferencia». Ramiro leyó cada carta cuidadosamente, respondiendo cuando podía. Nunca había buscado ser un símbolo o un ejemplo. Simplemente había tomado una decisión en un momento de su vida. Pero ahora entendía que eso era exactamente lo que hacía su historia tan poderosa. No era sobre un héroe haciendo algo extraordinario. Era sobre una persona ordinaria eligiendo hacer lo correcto cuando importaba. Diciembre llegó con su tercera Navidad en este nuevo capítulo de su vida. La familia se reunió nuevamente, pero esta vez había más que celebrar. Marisol había completado el primer semestre de su investigación de maestría con resultados prometedores. Elena había sido promovida a gerente de la tienda de telas. Y Ramiro había recibido un reconocimiento del gobierno regional por sus contribuciones a la conservación. Pero más que los reconocimientos externos, lo que Ramiro valoraba era la paz que sentía. Esa noche, sentado en su porche con Elena, observando las estrellas, reflexionó en voz alta. «¿Sabes qué es lo extraño?», dijo. «Cuando era leñador, siempre estaba preocupado por el dinero. Nunca parecía suficiente. Ahora, ganando menos, de alguna manera tenemos más que suficiente. No sé si es porque nuestras necesidades se simplificaron o porque el dinero ya no es lo único que me define». Elena apoyó su cabeza en su hombro. «Creo que es porque ahora tienes propósito. El dinero llena estómagos, pero el propósito llena el alma. Y un alma llena necesita menos cosas materiales para sentirse satisfecha». Ramiro besó su cabeza, agradecido por esta mujer que había estado a su lado a través de todos los cambios, todos los desafíos. «No habría podido hacer nada de esto sin ti», dijo. «Lo sé», respondió Elena con una sonrisa en su voz. «Pero era tu viaje que hacer. Yo solo estuve aquí para recordarte quién eres cuando olvidabas». El año nuevo llegó con nuevas metas y desafíos. El proyecto de investigación había sido extendido por 5 años más, asegurando empleo estable para Ramiro y su equipo. La reserva protegida estaba siendo expandida para incluir más hectáreas de selva virgen. Y lo más emocionante,
Un centro de educación ambiental estaba siendo planeado en el pueblo, donde niños locales podrían aprender sobre conservación. En enero, Ramiro cumplió 45 años. Era la misma edad que tenía el abuelo de Pedro cuando murió en un accidente maderero. Ramiro pensó en eso mientras soplaba las velas de su modesto pastel. Cada año extra que tenía ahora, haciendo trabajo más seguro, era un regalo. Febrero trajo el tercer aniversario del encuentro con la serpiente madre. Ramiro había decidido que ya no necesitaba ceremonias oficiales para marcar la fecha. Pero fue solo al árbol, temprano en la mañana antes de que comenzara su día de trabajo. La ceiba seguía en pie, más grande que nunca, sus ramas alcanzando el cielo. Pájaros cantaban en su dosel. Insectos zumbaban alrededor de su tronco. Era un ecosistema completo, un mundo dentro de un mundo. Ramiro puso su mano sobre la corteza, sintiendo su textura familiar. Gracias, murmuró, no seguro de si estaba hablándole al árbol, a la serpiente o al universo en general. Gracias por enseñarme que hay más de una forma de ser fuerte. Que a veces, el acto más valiente es negarse a hacer daño. Ese día, mientras trabajaba con Marisol instalando nuevas cámaras trampa, vieron algo que los dejó sin palabras. Era la serpiente madre original, ahora claramente anciana, su piel menos brillante, sus movimientos más lentos. Pero no estaba sola. Estaba rodeada de al menos una docena de serpientes más jóvenes, claramente su descendencia de múltiples camadas a lo largo de los años. Papá, susurró Marisol, grabando cuidadosamente con su cámara. Esta es una congregación familiar. Es extremadamente raro en reptiles. Estamos presenciando algo que muy pocas personas han visto. Observaron durante casi una hora. Las serpientes no estaban simplemente compartiendo espacio. Interactuaban, tocándose suavemente con sus cabezas, enroscándose parcialmente entre sí. Era comunicación, conexión. Era familia. Cuando finalmente las serpientes se dispersaron, cada una deslizándose en direcciones diferentes hacia sus propios territorios, Ramiro sintió una profunda emoción. Esa madre había pasado 3 años protegiendo, criando, manteniendo lazos con su descendencia. Y ahora, esa descendencia estaba creando sus propias familias, extendiendo el linaje. ¿Cuántas serpientes crees que existen ahora por tu decisión?, preguntó Marisol mientras empacaban su equipo. Ramiro hizo el cálculo mental. Las 23 crías originales, menos las que no sobrevivieron, tal vez 15. Cada una de esas probablemente había tenido al menos una camada propia de 20 a 30 crías. E incluso si solo la mitad sobrevivían. Cientos, dijo finalmente. Tal vez más. Cientos de vidas, dijo Marisol suavemente. Todo por un momento de compasión. Marzo trajo su propio ciclo de renovación. Las lluvias comenzaron temprano ese año, transformando la selva en un tapiz verde vibrante. Nuevas crías nacían, nuevas plantas florecían, la vida continuaba su danza eterna de muerte y renacimiento. Ramiro continuó su trabajo, ahora con un equipo de 10 asistentes de campo locales, todos entrenados por él. Pedro se había convertido en supervisor, liberando a Ramiro para enfocarse más en educación y divulgación. Viajaba a escuelas en toda la región, contando su historia, inspirando a la próxima generación. Pero por más que su mundo se expandiera, siempre volvía a ese árbol, a ese momento, a esa decisión. Era su piedra de toque, su recordatorio de que las elecciones individuales importan, que la compasión no es debilidad, que preservar es tan valioso como construir. Una tarde de abril, después de dar una charla en una escuela secundaria, un estudiante se le acercó. Era tímido, de tal vez 16 años, con las manos llenas de callos que sugerían trabajo manual. Señor Ramiro, dijo el joven, mi padre es leñador. Quiere que siga sus pasos. Pero después de escuchar su historia, no estoy seguro. ¿Cómo le digo que quiero hacer algo diferente sin que sienta que lo estoy decepcionando? Ramiro recordó sus propias luchas, la culpa que había sentido inicialmente por abandonar el oficio de su padre. Dile que lo amas, aconsejó Ramiro. Dile que respetas el trabajo que hizo para mantener a la familia. Pero también dile que el mundo está cambiando, que hay nuevas formas de ganarse la vida. Y que la mejor manera de honrar su sacrificio es usar las oportunidades que él te dio para crear un futuro mejor. El joven asintió lentamente, procesando las palabras. ¿Y si se enoja? Tal vez lo haga, admitió Ramiro. El cambio es difícil, especialmente para los padres. Pero eventualmente, si ve que estás trabajando duro, que eres honesto,
que estás haciendo una diferencia positiva, su orgullo superará su resistencia. Al menos, así fue con mi padre. El joven agradeció y se fue, dejando a Ramiro reflexionando sobre cuánto había cambiado en solo 3 años. De ser el tipo de padre que habría insistido que su hijo siguiera sus pasos exactos, a ser alguien que alentaba a los jóvenes a forjar sus propios caminos. Mayo llegó con una noticia emocionante. El artículo de investigación de Marisol sobre el comportamiento social extendido en boas constrictoras había sido aceptado para publicación en una de las revistas científicas más prestigiosas del campo. Y esta vez, Ramiro no era solo mencionado en los agradecimientos. Era coautor. Ramiro Sánchez y Marisol Sánchez. Leyó Marisol desde su computadora, su voz llena de emoción. Padre e hija, combinando conocimiento tradicional con metodología científica moderna para revelar comportamientos previamente no documentados. Papá, somos coautores. Tu nombre estará en las bases de datos científicas para siempre. Para Ramiro, era surrealista. Un hombre que apenas había terminado la primaria, ahora publicado en revistas científicas. Pero también sentía que era correcto. Su conocimiento, ganado a través de décadas de observación cuidadosa, valía tanto como cualquier grado universitario. Era un tipo diferente de educación, pero no menos válida. La publicación trajo más atención. Entrevistas en radio, artículos en periódicos, invitaciones a conferencias. Ramiro aceptaba selectivamente, siempre priorizando su trabajo de campo. La fama no le interesaba. Lo que le importaba era el impacto real, más áreas protegidas, más empleos en conservación, más mentes jóvenes inspiradas a elegir preservación sobre destrucción. Junio trajo calor intenso y con él, un desafío inesperado. Un incendio forestal, iniciado accidentalmente por campistas descuidados, amenazaba con extenderse hacia la reserva protegida. Todo el equipo fue movilizado, trabajando junto con bomberos y voluntarios del pueblo para crear cortafuegos y proteger las áreas más vulnerables. Ramiro trabajó incansablemente durante 3 días, usando su conocimiento de la selva para identificar los lugares donde el fuego probablemente se extendería, ayudando a priorizar los esfuerzos. Sus manos volvieron a ampollarse, su espalda dolía, pero no se detuvo. Esta selva, estas criaturas que había llegado a conocer tan íntimamente, necesitaban protección. En el tercer día, cuando finalmente lograron contener el fuego, Ramiro colapsó exhausto junto a Pedro. Habían perdido casi 50 hectáreas de bosque, un número devastador. Pero había podido haber sido mucho peor. La reserva protegida había sido salvada, incluyendo el área alrededor de la ceiba sagrada. Lo logramos, dijo Pedro, su voz ronca por el humo. Esta vez, respondió Ramiro. Pero habrá otros incendios, otras amenazas. La conservación no es algo que haces una vez y terminas. Es un compromiso constante, una vigilancia eterna. Las semanas después del incendio fueron de recuperación y reflexión. El equipo documentó el daño, planificó esfuerzos de reforestación, trabajó con comunidades locales para educar sobre prevención de incendios. Era trabajo duro y a veces descorazonador, viendo las áreas quemadas, los animales desplazados. Pero también había señales de esperanza. La naturaleza era resiliente. A semanas del incendio, ya se veían brotes verdes emergiendo de la tierra quemada. Pájaros comenzaban a regresar. Y lo más sorprendente, las serpientes que habían vivido en el área afectada se habían movido temporalmente, pero estaban comenzando a regresar a medida que la vegetación se recuperaba. La vida encuentra una manera, dijo Marisol mientras documentaban el regreso de las serpientes. Pero solo si le damos la oportunidad. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Ramiro? ¿Alguna vez has enfrentado un momento donde tuviste que elegir entre lo fácil y lo correcto? Compartir tu experiencia en los comentarios sería muy valioso. A veces, las historias de personas comunes tomando decisiones valientes nos recuerdan que todos tenemos el poder de hacer la diferencia, sin importar cuán pequeña parezca la acción en el momento. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre las decisiones que tomamos y el impacto que tienen más allá de lo que podemos ver, deja tu like y suscríbete al canal. Hay muchas otras historias reales esperando por ti. Historias sobre personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias simplemente por elegir la compasión sobre la conveniencia. Con cariño y respeto por todos los que eligen proteger en lugar de destruir. Hasta la próxima historia.